La libertad de nuestro ser existe hasta el punto en el cual la identidad lo limita. Bien, intentaré que sea este video lo más fluido posible. Me gustaría por ahí hablar un poco acerca de el formato que con el que estoy trabajando hoy en día, que es un formato totalmente distinto al que vive el común de la gente. Literalmente lo he creado yo, o sea, me basé en ciertas filosofías, pero lo intenté hacer lo más a mi medida posible y me gustaría poder compartirlo. Creo que es el momento óptimo para compartirlo, sobre todo porque seguramente en un futuro la condición cambie, o sea, mi situación cambie y tal vez estas prácticas o este sistema que he creado al día de hoy no es que quede caduco, pero sí sufra modificaciones. Y tal vez esas modificaciones que sufre en un futuro el sistema no servirán para aquellos que quieren modificar la vida desde el momento en el cual están. O sea, tal vez el hecho de yo poder compartirles a ustedes este formato de vida dentro de 3 años, cuando mi condición sea otra, mi situación sea otra, no empatice con aquellas personas que están en una situación en la cual no se sienten cómodos, porque va a haber una brecha por ahí bastante más grande que la que yo puedo llegar a tener ahora con esas personas en este presente. Me gustaría, en primer lugar, contarles que lo que voy a brindarles en este video particularmente van a ser las bases del formato que yo estoy trabajando. Va a estar dividido en 2 partes el video. Por un lado, lo que van a ser las etapas del formato sistema, que así se llama, la verdad el nombre es lo primero que se me ocurrió y no lo iba a modificar, que son las etapas. Y en segundo lugar, las filosofías que no serán nuestras bases, pero sí nuestras herramientas. O sea, no nos vamos a basar en estas filosofías, sino que las vamos a agarrar para poder nosotros trabajar en pos de nuestro sistema. Me estoy acomodando el micrófono. En primer lugar, me gustaría contar desde dónde viene todo esto. Yo, los que ya saben y si no lo pueden ver en el canal, ya había compartido un par de videos en los cuales contaba mi deseo de liberarme económicamente, o sea, de cambiar mi situación económica y tener libertad financiera. La pregunta que me surgió en el momento en el cual la estaba buscando muy exhaustivamente, o sea que realmente estaba muy focalizado en cambiar mi situación económica cuando yo trabajaba en la empresa en la cual mismo filmé también los videos, era ¿por qué estoy buscando todo esto? Y me surgieron 2 respuestas. En primer lugar, yo buscaba libertad económica para tener tiempo disponible para hacer lo que yo quisiese hacer. Y en segundo lugar, para tener una alimentación, una nutrición óptima. O sea, literalmente para mí es no solo tener una vida por ahí longeva, sino tener una buena calidad de vida. Y no solo en cuanto a alimentación, sino también en cuanto a tiempo. Y viceversa. O sea, yo lo que pensé es, bueno, yo puedo liberarme económicamente y no tener problemas económicos y no trabajar más, por ejemplo, en relación de dependencia. Pero eso me llevaría a tener que comer comida de mala calidad, si yo, por ejemplo, quisiese vivir de una forma austera. Entonces no me vale, o sea, no me vale a mí estar comiendo comida de mala calidad porque mi vida sería chota. Entonces lo que dije es, bueno, ¿de qué forma yo puedo empezar a trabajar esto? Y ahí empieza mi búsqueda. Y lo que yo dije es, bueno, pero entonces yo no seré feliz hasta el punto en el cual yo consiga esto. Entonces yo constantemente voy a ser dependiente de mi resultado para mi felicidad. Y esto, digo, yo lo establezco en pos de mi libertad y en pos de mi nutrición, pero cada uno lo puede establecer en pos del deseo de cada uno, ¿no? O sea, vos no vas a ser feliz hasta que no te recibas. Y ahí dije, pará. Entonces lo que está mal no es la respuesta, sino la pregunta. Y lo que surge es, ¿por qué yo tengo que ir detrás de un objetivo? Constantemente en el formato de vida basado en objetivos, o sea, en el formato de vida horizontal, basado en una cuestión lineal, nosotros tenemos deseos personales y deseos sociales aprendidos que vamos cumpliendo. Los personales de alguna forma también son aprendidos. ¿Por qué?
Por ejemplo, un deseo personal mío puede ser ir a viajar a Egipto. No todos lo quieren hacer, pero yo sí lo quiero hacer. Yo no quiero hacerlo, pero Dios, entiende, ¿no? El ejemplo. Y un deseo social puede llegar a ser recibirse, tener una buena estabilidad económica, jubilarse con un buen número, una buena cuenta bancaria, una buena jubilación, casarse, tener hijos, lo que fuere. Esas son más sociales, son más comunes, y después hay deseos personales de cada uno. Cuando nosotros rompemos, cuando yo me doy cuenta de esto, lo que digo es, bueno, no quiero ir tras esa búsqueda, no quiero ir tras un objetivo. Entonces replanteo la forma en la cual estoy viendo la vida y digo, si la sociedad me impone algo, pero la vida, la única pauta que me da es que me voy a morir, digo, hay una controversia, cualquier cosa que yo haga en el interlapso va a estar pausado por algo definitivo que va a terminar siendo la muerte. No tiene sentido vivir así. O sea, no tiene sentido vivir en una carrera, o sea, vivir tras algo, tras un objetivo, si yo ni siquiera sé si lo voy a terminar cumpliendo o no. Al cabo de todo, como dice John Lennon, la vida va a terminar siendo aquello que nos pasa mientras nos vamos poniendo metas. Y no estoy sincronizado con este formato de vida. O sea, no me copa lo que dice John Lennon, ¿entendés? No me parece que eso para mí sea la vida. Entonces la pregunta ahí que me surgió es, ¿de qué forma yo puedo vivir si no es en base a un objetivo y con la búsqueda de esta libertad financiera? Se entiende la libertad financiera no como una cuestión económica, sino como estas dos cosas que dije previamente. Entonces lo que dije fue, bueno, me voy a replantear totalmente el sistema mediante el cual estoy viviendo. Y lo que creé fue específicamente este formato. ¿De qué trata este formato? Este formato se basa en 4 etapas principales. Voy a ir describiéndolas igual una por una. De hecho, las bases son ciertamente flexibles, o sea, no es que son tajantes, pero en un principio pueden servir perfectamente para la persona que está empezando a desear cambiar su vida o que por lo menos no le gusta la vida que está llevando. Para esa persona es ideal el formato sistema, porque te va a empezar a permitir ser mucho más sinérgico, mucho más sinérgica con tu deseo y no con el deber. De eso, básicamente, se trata este video. Este video y el formato de vida que vamos a empezar a llevar desde hoy en día. Yo este formato de vida, de hecho, sin ir más lejos, lo llevé sin saber que lo estaba llevando hace más o menos un año que estoy fluyendo en esto. Y lo empecé a concientizar hace aproximadamente 5 meses cuando dejé de trabajar en relación de dependencia. Como dijimos, ya tiene 4 puntos. Este primer punto lo agregué después, lo agregué cuando empecé a escribir este video. Y el primer punto es la conciencia. ¿De qué trata la conciencia? La conciencia es básicamente la toma en cuenta, o sea, la consideración del paradigma bajo el cual yo estoy viviendo, que es un paradigma de identidad. O sea, hay cosas en mi vida que me pasan y cosas en mi vida que yo hago que me gusten o no, forman parte de mi día a día. Por ejemplo, si yo vivo en un país en el cual constantemente tengo un piquete y siempre estoy llegando tarde a todos lados, es parte de mi paradigma. Si a mí, por ejemplo, mi mujer me maltrata, es parte de mi paradigma aunque no me guste. No es que las cosas que me gustan forman parte de mi paradigma y las cosas que no me gustan lo irrumpen. No, todo forma parte del mismo. Las cosas que me gustan y las que no me gustan. Si yo vivo en un país donde pago un 30% de impuestos o no tengo libertades, por ejemplo, para comprar lo que se me cante comprar, y yo lo único que hago es quejarme con el taxista, o una de las cosas que hago es quejarme con el taxista y la otra trabajar más, todo eso forma parte de mi paradigma. El único momento en el cual yo puedo cambiar esto es cuando yo me responsabilizo al 100% de la situación en la que estoy viviendo. O sea, literalmente tiene que ser al 100%. Las cosas que suceden tienen que ser toda nuestra responsabilidad. No pueden haber cosas que, digamos, es así porque es así, no. O sea, constantemente vamos a vivir atados a nuestra responsabilidad, entendiendo a la responsabilidad como la habilidad para responder, que literalmente significa eso. Esto no significa que todo dependa al cabo de todo de nosotros, pero sí nuestra actitud.
Y nuestra actitud y nuestro comportamiento para con la vida es lo único que nosotros tenemos y, sin ir más lejos, lo que nosotros somos. Entonces, la conciencia no es algo que nosotros vayamos a tomar sentados. Quería ver el micrófono. No va a ser algo que nosotros vayamos a tomar sentados. Bueno, tipo, empiezo a tomar conciencia, estoy sentado y bueno, esta no me gusta, esto sí me gusta. Sino que es algo que vamos a tener que desarrollar más desde una forma. Tal vez nos tarde un mes, tal vez nos tarde 15 días, pero en el día a día, por ejemplo, si yo estoy caminando y tengo un chicle en la boca y estoy por tirarlo, concientizar el hecho de que estoy por tirar el chicle. Y esa fracción entre el hecho de tirarlo y no, y la conciencia establecida en el medio, es lo que va a determinar al cabo de todo lo que yo soy. Cuando yo concientizo eso, lo tire o no lo tire, porque por ahí lo tiré y después tomo conciencia y digo, qué boludo, ¿por qué lo tiré? Se anota, ¿entendés? Tiré el chicle, no me pareció copado. Escupo siempre en la calle, no me parece copado. Llego tarde a todos lados, no me parece copado. Cocino todas las noches, me gusta. Voy a trabajar y me gusta, voy a trabajar y no me gusta. Veo a mis hijos, me gusta. Veo a mis hijos, no me gusta un carajo. Bueno, todas esas cosas las vamos a ir anotando y hasta mismo por ahí estaría bueno tener un diario. O simplemente con tomar conciencia está bien, digo que sea lo más sencillo posible para empezar a realizarlo. Después si a futuro terminamos teniendo un diario fantástico, si no, no importa, simplemente el hecho de concientizarlo es excelente. Establezcámonos un periodo de aproximadamente 15 a 30 días para la toma de conciencia. La toma de conciencia, después de desarrollada, nos va a llevar al segundo punto, a la segunda etapa, que vamos a anotar ahora, que va a ser el caos. Si bien la toma de conciencia es una etapa fundamental y tal vez la primera y la más importante por ser la primera, lo que nos va a dar el caos es la ruptura con el viejo paradigma. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta todo aquello con lo que nos identificamos, llego tarde, soy esto, creo que soy, no sé, un bailarín, me gusta mucho cocinar, así que soy también cocinero. Cuando nosotros nos damos cuenta de todo ese globo de identidad que nosotros tenemos, el caos lo que nos va a permitir es romper ese globo. Y les voy a decir algo que me parece fundamental, que es que la libertad de nuestro ser existe hasta el punto en el cual la identidad lo limita. O sea, nosotros somos libres hasta en el punto en el cual nuestra identidad nos dice, esto no forma parte de vos, no lo hagas. Entonces, ahí establezco una diferencia importantísima, que no es lo mismo tener libertad que ser libre. Tener libertad es poder elegir entre harina y azúcar, ser libre es poder elegir, o sea, poder no elegir ninguna de ellas. ¿Se entiende? Cuando yo tomo conciencia y decido desde mi deseo y no desde las posibilidades que yo creo que tengo, es cuando realmente yo soy libre. ¿Qué va a ser el caos? Imagínense el caos como un bebé que descubre el mundo y empieza a agarrar todo y empieza a tener tacto y a descubrir cada cosa, se mete las cosas en la boca, se cae, hace cagadas, demás. Ese vamos a hacer nosotros, o sea, básicamente lo que vamos a hacer es romper con todo y dejar de trabajar desde el deber para empezar a trabajar desde el deseo y desde el placer. No desde un placer instantáneo, sino desde un deseo más inherente a nosotros, desde algo que nos dé muchísima gratificación mientras lo estamos haciendo y que cuando nos vayamos en el bondi estemos pensando tipo, qué bueno. El caos tiene una particularidad que es ¿por qué se llama caos? No vamos a hacer una actividad, o sea, imagínense que nuestro paradigma está, no sé, me despierto temprano, voy a trabajar, vuelvo, veo la tele, veo Netflix, tengo 2 horas, me voy a dormir, cocino y me voy a dormir. Yo veo que, por ejemplo, ver Netflix me parece una cagada o no le aporta absolutamente nada a mi vida. Lo que voy a hacer en la etapa de caos es empezar a hacer cosas
que me gusten, pero no una, muchas. Por ejemplo, si siempre quise, no sé, ir a andar en skate, voy a andar en skate. Si siempre quise empezar un curso de cocina, empiezo un curso de cocina, de albañilería, de lo que se me cante el culo y varias cosas a la vez. Si quiero ir a entrenar, voy a entrenar. Busco cambiar totalmente el sistema de vida que tengo basado en el deber para pasar al placer, para pasar al deseo real de cada uno. Entonces, lo único que vamos a dejar de nuestro viejo paradigma previo a la conciencia va a ser aquellas cosas que nos permitan subsistir. Si por ejemplo yo vivo con mis padres y no me gusta vivir con mis padres, voy a intentar estar la menor cantidad de tiempo posible dentro de mi casa. Hay un punto fundamental del caos que es el no compartir las cosas que estamos haciendo, o sea, no compartir que estamos dentro de un sistema totalmente nuestro, porque nos va a llevar a controversias y el pensar que nosotros estamos rompiendo con nuestra identidad nos va a ser vulnerables a nosotros mismos, porque nosotros no vamos a saber qué es lo que somos. Vamos a tener, bueno, que es algo que se da particularmente en el caos, que es la ruptura con el propio yo. O sea, vamos a empezar a hacer cosas que no forman parte de nuestra identidad, por ende nos vamos a empezar a liberar. Pero nuestra vieja identidad va a querer recaptarnos y decir, che, brother, estabas mucho más tranquilo cuando te pajeabas y mirabas Netflix. Entonces, esa ruptura, si además se le suma el hecho de que estamos compartiendo con un otro que puede llegar a criticarnos o que nos puede llegar a decir, che, pero boludo, no vayas a entrenar y quédate comiendo una tarta con nosotros, puede llegar a hacernos volver. Entonces es fundamental que en el caos, que en la etapa de caos no compartamos aquellas cosas, cheto, que estamos haciendo, sino que intentemos mantenerlo lo más en silencio posible. Cada tanto voy viendo si la cámara me sigue grabando. Entonces, lo que va a suceder, como ya dijimos previamente, es que va a haber una ruptura con nuestro yo, con nuestra identidad, y nosotros, mientras estemos haciendo estas actividades nuevas, el skate, dejar de tirar el chicle, anotar las cosas que nos gustan y las cosas que no, mientras vayamos mientras estemos cocinando, mientras estemos haciendo las cosas que nos gusten, nos vamos a sentir perfectos, pero después, cuando estemos haciendo los hábitos de la vieja identidad, o sea, aquellas cosas que estamos todavía manteniendo, o mientras estamos volviendo, nos sintamos de alguna forma ciertamente perdidos, porque no vamos a tener ese yo al cual agarrarnos. O sea, no vamos a saber quién carajo somos. Vamos a tener bastantes noches oscuras, pero ¿vieron esas noches donde te pones a llorar fuerte? Pero al día siguiente sentís como que la vida cambió. Bueno, eso va a pasar muchísimo en esta etapa, muchísimo, muchísimo. No, si bien en la conciencia establecimos que va a ser un lapso de 15 a 30 días, el caos no va a tener un periodo determinado. El caos va a terminar decantando solo. ¿Qué va a decantar? Aquellas actividades que sí vamos a mantener. Muchas de las actividades que hagamos en el caos van a ser rupturas. Por ejemplo, imagínense que yo tengo una familia muy estructurada y empiezo a ir una familia muy machista. Por ejemplo, mi padre es muy mandatario y constantemente me está diciendo qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no, y me dice cuál es el modelo de hombre que yo debo ser. Entonces yo lo que hago es empezar a ir a fiestas gays, por ejemplo. Empiezo a ir a fiestas gays y empiezo a sentirme mucho más libre. Y también empiezo a hacer teatro y empiezo a hacer cocina y empiezo a andar en skate. Yo después, con el paso del tiempo en el caos, voy a darme cuenta tal vez que las fiestas gays en realidad no son lo que yo quería hacer, sino más bien que eran una ruptura con la vieja identidad. Y voy a establecer un punto importantísimo de esto, igual voy a hablar acerca de este tema específicamente a futuro, que es que primero la oveja, ¿vieron la analogía de la oveja negra de la familia? O sea, ser la oveja blanca o ser la oveja negra. Primero, para uno ser una oveja libre, o sea, para uno ser libre, tiene que ser la oveja negra. Y esto lo voy a poner acá abajo, que es que si el patrón está caminando para este lado con todo el ganado, yo, para poder caminar de forma libre para donde yo quiera ir, primero tengo que ir para el otro lado. O sea, tengo que ser la oveja negra.
Porque yo no conozco otras direcciones. Lo único que yo conozco es este horizonte. ¿Se entiende? Al yo solamente conocer esto, la otra alternativa que tengo es ir en dirección opuesta. Si todos van caminando para allá, yo lo único que conozco es caminar para el otro lado. Y aún así, caminando para el otro lado, la dirección que me rige es la del patrón. ¿Está bien dicho, patrón? No lo sabemos. Pero es importante entender esto, que para uno ser libre y uno decir, bueno, pará, tampoco quiero ir para acá, quiero ir para allá por ahí, o quiero hacer esto, primero uno tiene que ir en contra. O sea, no está mal romper e ir en contra para uno liberarse, ¿sí? Entonces, del caos nos van a terminar quedando pocas actividades. Y en esas vamos a pasar a la tercera etapa, que va a ser el foco. La etapa del foco es la etapa quizás más larga porque es la que nos va a dar la maestría, pero sin embargo vamos a estar ya muy sinérgicos nosotros para con nosotros mismos y por ende el tiempo se va a adecuar a nosotros y no nosotros al tiempo. Esto es algo que también vamos a ir viendo mucho más adelante a lo largo de los videos. En esta etapa específicamente vamos a agarrar pocas de las... No es que vamos a agarrar, nos van a terminar quedando pocas cosas que hagamos dentro del caos y las vamos a empezar a especializar. Vamos a darnos cuenta que vamos a ocupar muchísimo más tiempo en menos cantidad de actividades, pero son actividades que van a estar mucho más abrazadas a nuestro deseo. O sea, vamos a tener nuevos hábitos, pero no que van a formar parte de un deber, sino desde un deseo, desde un placer interno de hacerlo. El hecho de hacer algo que realmente te guste te va a permitir exponenciar muchísimo el crecimiento que vas a tener sobre esa actividad. No es lo mismo si vos haces algo con ganas que si vos haces algo de forma automática y sin ganas. ¿Por qué? Porque además mismo la investigación que vas a tener sobre esa actividad te va a permitir crecer mucho más también. Bueno, en fin, la etapa de foco se va a ver potenciada por eso. Vamos a empezar a tener nuestras primeras ganancias, tal vez económicas, por ahí por estar, no sé, 2 años o ya 1 año o 6 meses o lo que fuere. Por ejemplo, en mi caso bailando, llegó alguien y me dijo, che, ¿vos das clase de baile? Sí, nunca había dado clase de baile en mi vida y empecé así. Y eso nos va a permitir sentir también como que estamos en el camino correcto. Sin embargo, van a haber también puntos de ruptura o puntos que vamos a tener que superar para poder pasar a la siguiente etapa. En la etapa del caos nosotros teníamos conflicto con nuestro yo, o sea, con nuestra versión, con nuestra identidad. Aquel conflicto van a aparecer con los terceros, o sea, ¿qué va a suceder? Cuando vos empezás algo, es muy lindo cuando, qué sé yo, el resto te dice, qué bueno, empezaste a entrenar de nuevo, qué lindo, sí, ponete re en forma, porque además el gimnasio hace bien, por ejemplo, te descontractura, qué lindo estás bailando, sí, cómo te vuelve al eje, ¿no? Cuando cocinás, qué lindo, a ver las masitas que hiciste, aprendiste a tocar la guitarra, etc. Pero cuando uno se focaliza demasiado en algo que va en contra del paradigma de las otras personas que están enmascaradas todavía en la identidad, esas personas buscan de alguna forma de que vos vuelvas al viejo patrón de identidad que tenías previo a la conciencia. O sea, y para colmo la gente que va a querer que vuelvas no es gente de YouTube o gente de Instagram, sino que van a ser tus núcleos más cercanos, familiares y mejores amigos. La gente, por ejemplo, si vos imaginate que empezaste el gimnasio y decidiste dejar de escabiar, tu viejo amigo por ahí te va a decir, che, vamos a comer una terrible hamburguesa y vamos a escabiarnos alta birra, y el momento en el cual vos decís que no, va a tener 2 respuestas. O mismo también tu familia, qué sé yo, imagínate que en tu familia todos comen muchísimo, vos decís, no, me estoy cuidando, o no quiero comer, o quiero hacer dieta, que dieta viene de diaeta, que significa autorregir uno sus propias reglas, interesantísimo. Cuando uno empieza a cambiar esto de forma continua, las otras personas sufren una ruptura de su propia identidad con vos adentro. ¿Se entiende lo que digo? Esto está tu globo y está el globo del otro. Vos también estás en el globo del otro. Cuando vos decidís romper, al otro le estás rompiendo su globo, porque está saliendo de lo que él considera normal o lo que ella considera normal.
Entonces hacer esto al otro le rompe las pelotas. Cuando vos lográs salir de eso, o vos querés salir y le estás pinchando el globo desde adentro, porque vos estás cambiando tu vida, la otra persona va a hacer dos cosas. En primer lugar, te va a criticar. Es fácil salir de la crítica. Es fácil obviar la crítica en principio. Tal vez si uno se siente vulnerable y uno de alguna forma, porque va a suceder, está en una etapa en la cual, por ejemplo, imagínate que yo empecé a bailar y no me está yendo bien bailando. Si el otro me critica, puedo llegar a caer y decir, che, tiene razón, ¿por qué mierda no estudié como mi viejo me dijo, no sé, ingeniería? ¿O por qué? Qué sé yo, imagínense que no estoy mejorando en el gimnasio, ¿por qué mejor no me voy a comer una hamburguesa y dejo de esta pelotudez? Pero dentro de todo es fácil salir de la crítica, o sea, no es lo más complicado. Lo complicado va a ser el segundo desafío que nos va a establecer el tercero para volvernos al parámetro de la identidad, para no pincharle el globo, que va a ser la tentación. La otra persona nos va a recordar lo felices que éramos cuando nosotros hacíamos esa actividad con ese otro. Y de alguna forma se va a despertar dentro de nuestro cerebro el qué bueno era fumarse un pucho con mis amigos, o ir a escabiar y cagarnos de risa de las giladas, o salir de noche, repegárnosla, ¿te acordás lo que era eso? Y a vos tipo te va a decir, ¿no te gustaría venir con nosotros, hijo, por ejemplo, a comer, no sé, al club de la milanesa terrible Milanga, en vez de comer, ¿qué vas a comer? Una lechuguita, vení con nosotros, mirá, hijo, te traje comida, te traje unas papas fritas. En el momento en el cual nosotros resistimos la tentación es cuando realmente nosotros ya nos damos cuenta que logramos, que estamos demasiados, bueno, esto lo vamos a empezar a ver en pos de las filosofías, pero que estamos súper metidos dentro de la ballena. En una etapa que se llama el héroe dentro de la ballena, que es una de las filosofías que vamos a utilizar, perdón, me fui. A lo que voy es, podemos llegar a recaer, no hay recaídas siempre que nosotros estemos en esta búsqueda. O sea, podemos nosotros decidir, bueno, está bien, voy a comer las papas fritas, pero las voy a comer conscientes de que estoy comiendo las papas fritas. Y después seguramente sienta culpa. Me voy a pajear, me voy a clavar una paja, pero voy a estar, cuando esté eyaculando, voy a estar pensando en la paja que me estoy clavando y en la eyaculación. Y voy a pensar en la tristeza que estoy teniendo después. Cuando vaya a cogerme cualquier mina o cualquier tipo después, voy a pensar en qué siento después de haber penetrado o haber sido penetrado por alguien. La conciencia es lo que con el tiempo nos va a terminar ubicando en nuestro verdadero ser y no en nuestra identidad. Siempre que nosotros trabajemos con conciencia, inevitablemente en algún momento la resistencia de la conciencia sea tan fuerte que la acción que se va a terminar dando por sí sola. O sea, no vamos a terminar respondiendo más a la identidad, siempre y cuando nosotros sigamos trabajando en pos de la conciencia. O sea, la conciencia, una vez tomada, ya no puede ser vuelta atrás. Ya no puede ser vuelta atrás. Cuando nosotros empecemos a automatizar todo aquello que hicimos en la etapa de foco, vamos a pasar a la siguiente etapa. O sea, cuando nosotros ya tengamos recontracurtido esa actividad en la cual hayamos estado bastante tiempo trabajando, vamos a pasar a la siguiente etapa, que va a ser la expansión. La etapa de la expansión particularmente, lo que tiene es que nosotros ya vamos a estar actuando, vamos a estar viviendo, perdón, en base a nuestro deseo, en base a las cosas que realmente nos gustan, y puede llegar por sinergia, o sea, puede ser que, por serendipia en realidad, ¿no? Que el hecho, por ejemplo, de estar bailando bachata me lleve a bailar salsa, que es lo que a mí me termina sucediendo, o el hecho de estar estudiando cocinería haga que mi jefe me diga, che, ¿no querés estudiar pastelería y empezar a hacer tortas? Bueno, y probemos ese algo distinto. O bien puede ser el hecho de que ya tengamos tan automatizada la actividad que estamos realizando
que digamos, bueno, es el momento, tomando conciencia, de volver a entrar en un nuevo caos. Entonces, partiendo desde nuestro deseo, desde nuestro hábito hecho desde nuestro deseo, nosotros nos vamos a permitir volver a nacer y hacer o actividades que estén correlacionadas, como dijimos antes, por ejemplo, no sé, si yo hacía skate, empezar a hacer parkour, no tengo ni idea si está relacionado o no, pero, o empezar a hacer maderero y empezar a fabricar skates, o bien puede ser algo totalmente distinto, que no tenga algún tipo de sinergia con lo que estemos haciendo, pero que nos vamos a dar cuenta a futuro que como nosotros estamos partiendo desde nosotros, inevitablemente nosotros no vamos a responder a soy bailarín, o soy pastelero, o soy X, o soy ahora, no sé, no soy más skater, soy maderero, sino que las cosas que nosotros tengamos, las actividades que nosotros hagamos, van a responder a nuestra persona y no nosotros a la identidad. Esto es un punto importantísimo, ¿eh? Cuando nosotros nos identificamos, nosotros somos libres. Cada vez que nosotros nos encasillamos en una palabra, en una identidad, nosotros respondemos a eso. Esto va a ser la expansión y esto es en sí el ciclo del formato sistema. Esto se va a repetir constantemente, o por lo menos es lo que yo vengo trabajando hasta ahora, puede variar a futuro. Ahora ya sí me gustaría pasar, antes de que se me acabe la batería, no sé si llego, a las filosofías que nosotros vamos a estar utilizando como herramientas para llevar adelante este formato. En primer lugar, va a ser el budismo. El budismo, lo principal que vamos a trabajar del mismo es la conciencia de la impermanencia, o sea, el entender que nada es para siempre, que nada es permanente. Eso nos va a ayudar muchísimo, tanto en la etapa de conciencia como en la etapa de caos. El entender que nada es para siempre nos va a permitir, primero, desarraigarnos de lo que nosotros creemos que somos y empezar a hacer cosas que no tengan nada que ver con lo que nosotros creemos que somos, o sea, con nuestra identidad. Y no solo eso, sino también, y esto ya le da paso a la siguiente filosofía, nos va a permitir poder vivir esas noches de mierda en las cuales no sabemos específicamente qué es lo que somos y nos ponemos a llorar porque dejamos a nuestras parejas, porque nuestra pareja nos dejó o porque estamos totalmente perdidos. Esas noches oscuras, que son las noches oscuras del alma, ¿no? Esa noche que tras la tormenta nos permite la salida del sol, pero que primero tenemos que atravesar bajo la tormenta, ¿no? La noche oscura del alma es uno de los pasos del camino del héroe, que es la siguiente doctrina esto es una E para los que no saben escribir. El camino del héroe es una de las filosofías que más yo he trabajado a lo largo de este sistema y que más he aplicado desde que empecé a entender cómo funciona, pues increíble. Y se utiliza muchísimo y no lo saben, pero en todas las películas está establecido esto. En todas las películas occidentales, por lo menos clásicas de Hollywood, está establecido esto, que es la forma en la cual se desarrolla el camino de alguien que está en un estado de comodidad, por ejemplo Hércules, por ejemplo Harry Potter, cualquier persona que esté dentro de una película, Spider-Man, que tiene que combatir algo que rompe con su estado de comodidad y eso lo convierte totalmente, lo hace encontrar un objetivo y volver a un nuevo estado de comodidad, pero totalmente cambiado. Lo expliqué un poquito enrollado, lo vamos a ver a futuro, pero básicamente el camino del héroe está dividido en varios pasos en los cuales nosotros estamos en un estado de comodidad previo a la conciencia, nos llega el deseo de cambiar, entramos en etapa de caos, el caos nos hace entrar en un circuito en el cual nos sentimos totalmente perdidos, que es el inframundo dentro del camino del héroe. Pasamos por un perfeccionamiento, vamos tras un objetivo, conseguimos ese objetivo y volvemos con el trofeo, con el premio, pero volvemos totalmente cambiados.
Esto es clásico, por ejemplo, en Troya, en la mitología griega nace esto también. Cuando, por ejemplo, Aquiles tiene que ir a Troya y previamente va a haber un oráculo. El oráculo le dice: podés vivir tranquilo y una vida longeva junto a tu familia siendo feliz, o podés ir a Troya y vas a morir. Inevitablemente en Troya vas a morir. Aquiles decide ir a Troya sabiéndose aún muerto, pero sabiéndose sinérgico con el hecho de ir para Troya y sabiendo que la vida que iba a vivir en paz y armonía no era la vida que él deseaba realmente vivir. Por eso nosotros vamos a trabajar mucho con el camino del héroe y el hecho de entender también que cuando volvemos del camino del héroe, o sea, de toda la etapa oscura, volvemos a tomar conciencia y volvemos a nuestro estado de comodidad y nos sentimos ya realizados y pasamos a la expansión, vamos a volver totalmente cambiados. O sea, yo ahora no soy la misma persona que era cuando empecé a hacer los videos en YouTube. Entonces, ese cambio, esa ruptura de la identidad nos lleva al siguiente paso, a la siguiente filosofía que vamos a trabajar, que es el taoísmo. El taoísmo es una filosofía china, de la ley china en su momento, muy interesante, que tiene una premisa, o sea, una raíz filosófica que dice que todo Tao que pueda ser nombrado no es el verdadero Tao. Todo Dios que pueda ser nombrado no es el verdadero Dios. Todo Ben que no pueda ser nombrado, todo Ben que pueda ser nombrado no es el verdadero Ben. ¿Por qué nos sirve para la ruptura de la identidad? Porque cada vez que yo me pueda mencionar bajo el nombre de bailarín, bajo el nombre de trader, bajo el nombre de lo que yo quiera mencionarme, lo único que estoy haciendo es poniéndome una máscara. Entonces eso no es nuestra libertad. Cada vez que nosotros nos podamos mencionar bajo un globo identitario, identificatorio, nosotros ya automáticamente nos limitamos. Esto nos va a permitir también, el taoísmo, no solo entender esto, sino permitir la unificación del uno con el todo, que es algo que trabaja muchísimo. O sea, nosotros no sentir que somos el centro del mundo, sino que estamos vinculados de forma sinérgica y de formas que no conocemos con el universo en su totalidad, recíprocamente. O sea, somos tanto parte del universo como el universo parte nuestra. Ni uno está desarraigado del otro, ni el otro de uno. Y somos verticales, no somos a lo largo del tiempo, no somos finitos, somos universales de la misma forma en la cual el universo forma parte de nuestro mismo tiempo. Bueno, lo iremos trabajando a futuro y esto, por suerte, la batería me está dando, nos lleva al último punto, que es el estoicismo. El estoicismo es una filosofía que parte desde Marco Aurelio de Séneca, que los primeros estoicos, digo, que lo que hace es romper con el placer instantáneo. Muchas veces a lo largo de este camino nos vamos a ver sometidos al deseo de volver a caer en nuestra vieja identidad, comiendo papas fritas, comiendo pelotudeces, haciendo actividades que no nos gusten, fumándonos un cigarrillo, trabajando en esa cosa que no nos gusta un carajo. Y muchas veces el hecho de salir de esa identidad nos produzca demasiado miedo. El hecho de entendernos con un propósito superior, más que lo que nosotros estamos haciendo, más que nuestros hábitos, más que lo que nosotros creemos que somos, y el hecho de romper con ese placer barato que nos produce esa dopamina instantánea y después nos deja totalmente pelotudos, es lo que nos va a permitir, es lo que vamos a trabajar mediante el estoicismo. Bueno, no quiero alargarlo más porque además no sé si me está durando la batería. Muchísimas gracias por haber visto este video al que lo haya visto. Voy a hacer más videos a futuros, por ahí más cortos, pero quería dejar esto por lo menos como las bases. Así que, gracias.